La violencia en el Caribe colombiano. La violencia en el Caribe colombiano ha sido un campo de batallas continuas por la lucha del poder. Dentro de esta se caracterizaban las élites que buscan mantener su dominio en la región y los sectores populares que luchan por sus derechos y representación. Estos desacuerdos sociales, políticos, económicos y culturales han establecido las bases para la lucha armada, con incidentes tales como los ocurridos entre los años 1990 a 2010. A pesar de los recientes esfuerzos para la búsqueda de la paz, las disputas continúan y nuevos tipos de agresión han nacido. Estos se caracterizan por tener una conexión con mercados ilegales que ponen en peligro la seguridad de la región. A continuación te damos contexto histórico de la historia del conflicto armado y su impacto en la región. El conflicto armado en Colombia comenzó oficialmente en el año 1964 con la aparición de los grupos guerrilleros FARC y ELN. Sin embargo, la violencia en el país tiene raíces mucho más profundas. En la segunda mitad del siglo XIX ya se registraron guerras civiles entre las élites. Un punto de quiebre fue el asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, hecho que destacó una década sangrienta conocida como la violencia, en la que más de 200.000 colombianos, en su mayoría campesinos, fueron asesinados. Algunos de los enfrentamientos que ocurrieron en los años 1920 a 2010 en la época de la violencia y que marcaron a la región Caribe son la masacre de las Bananeras, Ciénaga Magdalena en 1928. Pero ¿qué sucedió? En diciembre de 1920, el ejército colombiano abrió fuego contra miles de trabajadores bananeros en huelga, que exigían mejores condiciones laborales a la empresa United Fruit Company. El número de víctimas no es oficial, pero se estima que murieron entre 47 personas. Este acontecimiento tuvo un gran impacto histórico, ya que se convirtió en el símbolo de la represión estatal al servicio de intereses económicos extranjeros, siendo este uno de los primeros hechos de violencia masiva en la región Caribe. La masacre del Salado Bolívar. Durante 5 días, paramilitares de la AUAC asesinaron a más de 60 personas en el Salado, acusándolas de colaborar con las FARC. Las víctimas fueron ejecutadas de forma brutal en el público, mientras que los atacantes tocaban música a alto volumen. Muchos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. Impactos sociales y económicos. 1. La estigmatización y represión de los movimientos sociales. Desde los tiempos de huelga de las bananeras en 1928, el Estado elitista ha procedido con violencia contra las organizaciones sociales, creando discursos elitistas y antipopulares que resultan tan inaceptables y peligrosos para la sociedad. Las élites en el poder han criminalizado históricamente las protestas de la organización social, tales como los sindicatos, movimientos estudiantiles, indígenas, afro, mujeres y población LGTBIQ y más. Han sido tratados como enemigos internos y perseguidos tanto por el Estado como grupos armados ilegales. Desplazamiento forzado masivo. El desplazamiento forzado de más de 2 millones de personas con arraigo en el mundo rural. Durante el conflicto, millones de personas fueron expulsadas de sus tierras. Estas personas eran mayoritariamente campesinos, indígenas y afros, obligados a abandonar sus hogares por amenazas, masacres o asesinatos. Esto cambió drásticamente el mapa demográfico de la región y sembró el dolor en cientos de comunidades. Hablaremos sobre los procesos de paz. Algunos de los acuerdos de paz aquí en el Caribe. En los años de 1980 hasta 1990 fueron los primeros intentos de paz y organización social. Para estos años se inician procesos de paz, los cuales fueron enfocados en los grupos guerrilleros como el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, y la CRS, que es la Corriente de Renovación Socialista. Comenzaron diálogos de paz con el gobierno. En el Caribe, algunos combatientes se desmovilizaron y se integraron a la política luego de este proceso. Algunas comunidades fortalecieron la organización social como vía de resistencia pacífica. Ya en los años 2003 y 2006 fueron las desmovilizaciones de la AUC, que son las Autodefensas Unidas de Colombia.